Bueno chicos, continuamos con la parte 2 de nuestra explicación sobre las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución Francesa. En la parte 1 explicamos qué era la Revolución Francesa, por qué es tan importante en la historia moderna y cuáles fueron sus causas económicas, políticas, sociales y principalmente las más importantes, las causas ideológicas que se encuentran en los postulados de la Ilustración. Posterior a ello, alcanzamos a revisar algunas fases del desarrollo de la Revolución Francesa, que comienzan, ¿no es cierto?, con la reunión que realiza Luis XVI a raíz de la crisis económica que vivía su reino. Luis XVI debe convocar a los Estados Generales ya que quería implementar una reforma económica que consistía en aumentar el ingreso de las arcas fiscales a través de los impuestos. El tema es que como aumentamos el dinero que recaudamos de los impuestos, había dos opciones. Una era cobrar impuestos a la nobleza y el clero que no pagaban, y la otra era aumentar los impuestos que se le cobraban al tercer estado o al pueblo llano. Y para votar esta reforma, Luis XVI, ¿no es cierto?, convoca a los Estados Generales, donde asisten los representantes de estos tres estamentos: nobleza, clero y pueblo. Obviamente la nobleza y el clero no querían perder sus privilegios de no pagar impuestos, entonces como ellos eran minorías, sus representantes eran minorías porque pertenecen solamente a un 10% de la población de Francia, proponen que la votación no se haga por representantes, sino que por estamento. Les explico, ¿no es cierto? El Estado llano estaba compuesto por 578 representantes, ya que eran el 90% de la población en Francia, la nobleza por 270 representantes y el clero por 291 representantes. Aunque la nobleza y el clero votaran en contra de de que ellos pagaran impuestos, igualmente el Estado ya no iba a ganar porque tenía mayoría. Pero para hacer mayoría, ¿qué dijo la nobleza y el clero? Que voten por estamento y no por representante. Así ellos tenían mayoría porque serían 2/3 y se votó la opción, ¿no es cierto?, de subirle los impuestos al pueblo y que nobleza y clero siguieran sin pagar impuestos. Lo cual obviamente fue tremendamente injusto para el Estado llano, que se molesta, ¿no es cierto?, y ¿no es cierto?, y forma la Asamblea Nacional, que es como la segunda etapa de nuestro desarrollo de la Revolución Francesa. En esta Asamblea Nacional, los representantes del Estado llano hicieron el juramento del juego a la pelota, donde buscaban no separarse en un compromiso de unión hasta que se aprobase la Constitución, ya que haría frente al rey, ya este antiguo régimen. Es por ello, ¿no es cierto?, que esta Asamblea Nacional se transforma en esta siguiente fase, que es la Asamblea Constituyente, ¿ya? La Asamblea Constituyente tenía por objetivo redactar una nueva constitución para romper con el antiguo régimen. Cuando hablamos de romper con el antiguo régimen, no solamente hablamos de romper con la monarquía absoluta, sino que también con todo lo que corresponde a los estamentos sociales y también al tema económico, a la economía feudal, ¿ya? Se refiere a romper con todo lo que es económico, político, social que conlleva el antiguo régimen. 16 intentó desarticular la Asamblea Constituyente y el pueblo reacciona enfurecido, ¿no es cierto?, con el asalto y la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, y como les mencionaba en el primer video, con la toma de la Bastilla, ¿no es cierto?, se da por iniciada la Revolución Francesa, la cual se extiende desde París a otras regiones. Y como también les mencionaba en el anterior video, una de las reformas de la Asamblea Constituyente fueron la abolición de los derechos feudales, la reforma eclesiástica y la más importante, la redacción, ¿no es cierto?, la promulgación de una nueva constitución en 1791, establece una monarquía constitucional, es decir, el rey queda supeditado a la Constitución y además pierde sus funciones legislativas, ¿ya?, las cuales son asumidas por una asamblea legislativa. Y otra cosa importante de la Asamblea Constituyente es que también, y de la promulgación de esta nueva Constitución, es que se declaran los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces ahí vemos que se plasman los ideales
y los postulados de la Ilustración como la libertad, igualdad y fraternidad. Después de la Asamblea Constituyente pasamos a la siguiente etapa de la Revolución Francesa, que es la Convención, ¿ya? Esta etapa se inicia cuando, para evitar la expansión de la revolución a otros reinos de Europa, Austria y Prusia invaden Francia en 1792, ¿ya? Lo que esto lleva a una gran revuelta en Francia y que el pueblo arreste a Luis XVI y se convoque la Convención. Esta convención está formada por dos sectores políticos que son los girondinos y los jacobinos, ¿ya? Los girondinos correspondían como a la facción más moderada de la revolución y los jacobinos eran el ala más radical. Durante la primera parte de la convención, los primeros años fue dominada por los girondinos, que va desde 1772 a 1773, y la monarquía constitucional es reemplazada por una república. Después de esto pasamos a lo que se denomina la segunda parte de la convención, que es dominada por los jacobinos, era la más radical, ¿no es cierto? Y se conoce como el periodo del terror. Durante este periodo, Luis XVI es ejecutado en la guillotina y también la idea era combatir, ¿no es cierto?, a los sublevados. Los jacobinos, van a gobernar, van a asumir el poder desde 1793 a 1794, ¿ya? Y con los jacobinos en el poder también se radicaliza la revolución, se aprueba una nueva constitución que establece el sufragio universal masculino, parece que las mujeres todavía no votan, porque antiguamente en la primera constitución se establece un sufragio de tipo censitario, ¿ya? Así que solamente algunos pueden votar. Dijimos que el líder de los jacobinos fue Robespierre y se denominó el periodo del terror porque se ejecutaron a más de 50.000 ciudadanos en la guillotina acusados de traición y contrarrevolucionarios, además de Luis XVI. Debido, ¿no es cierto?, a este periodo del terror donde se ejecutaron a más de 50.000 ciudadanos en la guillotina, pasamos a un nuevo régimen dirigido por una burguesía más moderada, no tan radicalizada como los jacobinos, y que se llamó Directorio. Esta es una nueva etapa, ¿ya? Y el objetivo del Directorio era consolidar la República Francesa y también se crea con el objetivo de frenar a los ejércitos invasores y a las monarquías rivales. Y en el Directorio destaca la participación de un joven militar llamado Napoleón Bonaparte, que con él se va a iniciar la fase, ¿no es cierto?, del imperio francés. Entonces, como decíamos, comienza la era de Napoleón. El Directorio busca en muchas ocasiones establecer el orden y la paz en Francia, pero no dio mucho resultado. Y ante ello, ¿no es cierto?, y ante la crisis económica, política y social que estaba Francia, Napoleón realiza un golpe de Estado con el fin de establecer el orden, ¿ya? Y ahí Napoleón como que se debate entre un gobierno que es autoritario y que deja de lado algunos postulados de la Ilustración y de la Revolución Francesa, pero que también incorpora, ¿no es cierto?, muchas ideas que son también parte de la revolución, ¿ya? Trae de regreso a personas exiliadas y que abandonaron el país durante la revolución, nivela los impuestos, crea el Banco de Francia, crea un sistema educativo público centralizado. Entonces, Napoleón era como una figura bien ambivalente que se dividía entre poner, digamos, algunos postulados de la revolución y se contraponía con este gobierno autoritario que quería establecer, ¿ya? Es más, crea también el Código Civil. Entonces tenemos un gobernante que establece un gobierno autoritario, pero que también lleva a cabo algunos postulados de la Revolución Francesa con estos acontecimientos y con estas reformas que yo les acabo de mencionar. Se tenía mano dura, pero también hizo muchas cosas por la población. Además de esto, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que Napoleón inicia una expansión territorial con el objetivo de dominar toda Europa y forma como el Imperio Napoleónico, ¿ya? Donde dominó gran parte de los territorios de Europa. Su objetivo siempre fue
ir y conquistar Inglaterra. Y para eso, ¿no es cierto?, tenía que llegar a Portugal, y ahí es donde la historia de Francia, la Revolución Francesa, además de las ideas ilustradas y todo, se cruza con la historia de América, porque para llegar a Portugal va a invadir España y va a capturar, ¿no es cierto?, al rey Fernando VII. Con eso inician en América todo lo que son las juntas de gobierno y inician los procesos de independencia en América. Así que acá en esta parte de la Revolución Francesa se liga la historia de Francia y Europa con la historia de América. Pero el imperio de Napoleón, ¿no es cierto?, llega a su fin, su exitosa expansión comienza a decaer. Primero, ¿no es cierto?, en España, cuando el pueblo español se levanta y contra las tropas francesas las expulsa. Posteriormente sufre una derrota al intentar invadir Rusia, y sabemos que sufrió su derrota final en la batalla de Waterloo en Bélgica, cuando intentaba llegar a Inglaterra. ¿Ya? Junto con esto y con el fin del Imperio Napoleónico damos fin a lo que son las etapas del desarrollo de la Revolución Francesa, y pasamos a las consecuencias, que probablemente sea lo más importante de esta revolución. ¿Ya? ¿Por qué? La Revolución Francesa va a dar fin al antiguo régimen. Esto quiere decir que se elimina la monarquía absoluta, el sistema económico feudal y la sociedad estamental, ¿ya? Que es una sociedad, como ya dijimos, que de profundas desigualdades sociales y económicas y políticas. Entonces, el fin al antiguo régimen implica la eliminación de toda la monarquía absoluta, la economía feudal y también de la sociedad estamental, con sus profundas desigualdades. Triunfaron los principios ilustrados de soberanía nacional. Eso quiere decir que el poder, ¿no es cierto?, lo tiene el pueblo y se lo otorga a los gobernantes para que gobiernen en su representación. La idea de contrato social, que está establecida en la Constitución, la de división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, y también los ideales de libertad e igualdad. Y también se da inicio, ¿no es cierto?, a un nuevo sistema económico, de que es el capitalismo, que va a llevar al reconocimiento de la propiedad privada, que ahí, ¿no es cierto?, algo mencioné más acerca de John Locke, que es el que defiende el derecho a la propiedad privada. Entonces, repasemos consecuencias. Fin del antiguo régimen, triunfan los principios ilustrados, damos inicio a un nuevo sistema económico, y además de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, su gran importancia es que fue modelo para otras revoluciones desarrolladas en el siglo XIX en Hispanoamérica y en Europa. Eso es, chicos, espero que les haya sido útil esta explicación. En otro video explicaremos cómo deben desarrollar su actividad de Revolución Francesa. Saludos.